Agenda Naturaleza. Bienvenidos a estas breves donde pequeñas noticias aparentemente pueden ser claves para construir un mundo mejor. Seguramente más de una vez te has puesto a pensar ¿qué tanto podrías beneficiar o perjudicar al medio ambiente, al planeta, con tu estilo de compra, con tus rituales de consumo? Y podemos tener reglas muy sencillas que efectivamente nos van a ayudar a comprar para salvar el planeta. Por ejemplo, cuando tú compras productos locales, basándote pues en la cercanía de producción, en la, digamos, menor cantidad de bloques en los requisitos del suministro, en la logística, pues sí se hacen diferencias muy importantes. También tiene que ver, por ejemplo, en cosas que tienen conservadores, que se producen en países más lejanos. No necesariamente todo lo orgánico implica que sea evidentemente amigable con el medio ambiente o saludable para ti. En ese sentido les quiero demostrar a través de un estudio que me ha llamado la atención, que hicieron en conjunto la Universidad de Oxford y el Instituto Suizo Agroscope, donde ellos cruzaron 570 estudios ya existentes del impacto ambiental, el cual pues está asociado con todas las fases de la producción de alimentos. Saben ustedes que para producir, por ejemplo, 1 kilo de carne, usualmente se requieren de 12 hasta 15 veces más agua que si te comieras una hamburguesa de soya. Bueno, pues como la mayoría de los estudios solamente se fijan en lo que es el impacto de gases de efecto invernadero que producen, que de por sí ya es muy interesante. Ustedes creo que seguramente han escuchado que la totalidad de las vacas que hay en el mundo por sí solas producen más gases de efecto invernadero que los coches. Pareciera paradójico, parece contraintuitivo, contradictorio, pero pues es una realidad. Las vacas tienen 4, algunos otros rumiantes más estómagos, por ende producen 4 o 5 veces más gases que los seres que tenemos un solo estómago, y esos gases pues terminan por provocar el calentamiento de la Tierra. Este estudio identificó más de 40.000 granjas y 1.600 de tipos de productos y distribuidores de países de todo el mundo. Pero no solamente se han fijado el efecto invernadero, sino por ejemplo el uso del suelo. Es decir, alguien decidió criar intensivamente las vacas en fábricas de ganado más que en ganado de agostadero. Pues se genera mucho más metano en esos lugares que en el llano, vamos a decirlo así, que en la pampa argentina, que en las tierras sonorenses. Y si tú compras una carne, vamos a poner el ejemplo de su carne, que pues tiene esos criaderos intensivos, literalmente corrales donde están entre la mierda los animales, o algunos no necesariamente entre la mierda, pero cuando se retiran todos sus excrementos se está generando una gran cantidad de carbono, que cuando las vacas lo hacen pues en el cerro, en agostadero, donde hay una cantidad de vacas determinada para que no se devaste, digamos, el suelo, y las mismas vacas contribuyen con sus pisadas, con su caminar, con su movimiento a la polinización cruzada, y también pues el excremento que tiran será fertilizante. Es cuestión de tiempo para que pase por los procesos de degradación. Un solo ejemplo. Otro ejemplo, pues yo puedo comprar una mojarra que se pescó y pues el impacto es nulo. Si yo la pesqué en un río o si la pesqué pues en una presa artificial es un poco más porque el agua ya tiene un nivel de eutrofización. Pero si en cambio pues la traigo de los ríos o de los criaderos vietnamitas, que es el caso de la bass oriental, que es el pescado más barato que tú puedes conseguir en el súper, pues ahorita les voy a contar todos los efectos negativos que tiene en la compra de ese producto. Miren,
Lo que comemos o la producción de alimentos es culpable, o responsable, mejor dicho, de casi el 45% del uso de las tierras libres de hielo o de desierto. Por eso es importante. Y también son los principales lugares que pueden provocar desequilibrios en el agua. Por eso también es muy importante que utilicen métodos que recuperan las aguas o por lo menos las optimicen. ¿Qué dice este estudio? Que hay fábricas o que hay empacadoras de café, productoras, que solamente crean 80 gramos de dióxido de carbono y otras que pueden producir hasta 1.3 kilogramos por el traslado que tú querías, por la intensificación, por la mecanización, por el uso de diésel o de combustibles para su procesamiento, por las condiciones anticuadas de la fábrica, mientras que otras donde se hace un poco más cruzada, donde quizás es un producto, hay que decirlo, gourmet y caro porque es un poco más artesanal, que es traído pues no de Etiopía o de Indonesia, sino pues de aquí de Veracruz y se trajo por tren o por avión, por ejemplo, ¿sí? O por ejemplo ahora las papitas que ustedes se han fijado, los camiones de Sabritas, prácticamente la mitad de ellos ya usan vehículos híbridos. No es lo mismo eso que a lo mejor pues, unos totis, que me encantan los totis, pero si ustedes ven los camiones de totis, pues usan incluso unidades un poco más viejas que evidentemente contaminan más. Por ejemplo, hablando de los peces que les comenté, Tailandia o Vietnam, ahí como las aguas son calientes, más que por ejemplo de trucha, si tú comes vaso oriental en vez de trucha, de salmón o de mojarra o tilapia de agua fresca, la comida que no consumen los peces y sus excreciones al entrar en contacto con el agua caliente provoca más metano. Cosas que no nos fijamos pero que indudablemente serán muy interesantes. ¿Por qué? Fíjense, este dato es categórico, no me gusta, lo tengo que decir. Si nuestra dieta consistiera solamente en vegetales, reduciríamos las emisiones generadas por la producción de alimentos de todo tipo hasta en 3/4, dependiendo de dónde vivas. Y se reduciría el uso del suelo para fines agrícolas en un 76%. Lo mejor que podemos hacer es comer un poco menos de carne, claro, si no estás en una dieta que no sea cetogénica, como se dice. Pero bueno, habrá más de estos datos y los compartiremos. La clave para comer sustentable pues está con esas pequeñas pistas que tú puedes descubrir si investigas un poco más, si lees la procedencia. Y como dice aquí, si nos preocupamos por comer más vegetales y no hay que dejar de comer carne porque tiene beneficios, dejamos de ser australopithecus y nos convertimos en Homo sapiens en buena parte debido al consumo de proteínas. Pero sí, no tenemos que asumir que tenemos que comer carne todos los días, en todas las comidas, porque en una época se asoció el consumo de carne a la prosperidad y al desarrollo. Malamente. Esto fue Agenda Naturaleza.